Hubo un momento en la historia de la Tierra en el que los animales no murieron por hambre, no murieron por frío, no murieron por depredadores, murieron mientras respiraban. Durante millones de años, el aire había sido una constante invisible. No era algo que se pensara, no era algo que se temiera. Respirar era automático, silencioso, inagotable, hasta que dejó de serlo. Primero, los cambios fueron imperceptibles. La composición de la atmósfera comenzó a alterarse lentamente. El oxígeno descendía en pequeñas fracciones, demasiado sutiles para ser detectadas por los organismos que dependían de él, pero suficientes para afectar su metabolismo. Los insectos se volvieron más lentos. Las aves dejaron de migrar. Algunos herbívoros comenzaron a detenerse con más frecuencia durante sus desplazamientos, como si el esfuerzo de avanzar fuera mayor que antes. Y si estás viendo este video desde la TV, abre tu celular ahora mismo, suscríbete y deja un comentario. Porque lo que ocurrió después no fue una extinción repentina. Fue algo mucho más difícil de notar. Los depredadores seguían cazando, las plantas seguían creciendo, el agua seguía fluyendo, pero algo faltaba. Los animales respiraban con mayor rapidez. Sus pulmones se expandían una y otra vez intentando captar lo que ya no estaba disponible en la misma proporción. No había heridas, no había señales externas, solo un cansancio creciente, una falta de aire que no podía explicarse. Y lentamente, la atmósfera comenzó a convertirse en una amenaza. El descenso del oxígeno no ocurrió de forma uniforme. Algunas regiones mantuvieron condiciones relativamente estables durante más tiempo, mientras que otras comenzaron a experimentar alteraciones en cuestión de décadas. Las zonas más elevadas, donde la presión atmosférica ya era menor, fueron las primeras en mostrar señales de dificultad para la respiración. Los animales que habitaban estos entornos comenzaron a modificar su comportamiento. Los herbívoros reducían la velocidad de sus desplazamientos. Las manadas que antes recorrían largas distancias en busca de alimento, ahora se detenían con mayor frecuencia. No porque el terreno fuera más difícil, no porque el alimento escaseara, sino porque el esfuerzo de avanzar requería más aire del que sus cuerpos podían obtener. Al mismo tiempo, los depredadores también comenzaron a verse afectados. La caza dependía de breves ráfagas de energía, de carreras cortas pero intensas que exigían una oxigenación rápida de los músculos. A medida que la concentración de oxígeno descendía, estas ráfagas se volvían menos eficientes. Los ataques fallaban, las persecuciones se interrumpían y los depredadores, incapaces de compensar la pérdida energética, comenzaban a debilitarse. En algunos ecosistemas, las especies más pequeñas mostraron una aparente ventaja inicial. Su menor tamaño requería menos oxígeno para sostener sus funciones vitales. Pero esta ventaja era temporal. A medida que el descenso continuaba, incluso estos organismos comenzaban a experimentar alteraciones en su metabolismo. Los ciclos reproductivos se volvían irregulares. El crecimiento se ralentizaba. La tasa de supervivencia juvenil descendía. Las plantas, por su parte, también enfrentaban cambios. Aunque no dependían del oxígeno de la misma forma que los animales, la alteración en la composición de la atmósfera afectaba la eficiencia de la fotosíntesis. En algunos casos, el aumento de otros gases interfería con los procesos necesarios para producir energía. La base del sistema comenzaba a debilitarse. Sin una producción primaria estable, los herbívoros encontraban alimento de menor calidad. Y sin herbívoros saludables, los depredadores perdían acceso a presas capaces de sostener sus requerimientos energéticos. El problema no era inmediato, era acumulativo. Los animales no colapsaban en un solo día. No caían al suelo sin previo aviso. Continuaban desplazándose, alimentándose, interactuando. Pero cada uno de estos procesos se volvía ligeramente menos eficiente.
Respirar requería más esfuerzo, moverse consumía más energía, recuperarse tomaba más tiempo. Las especies que dependían de migraciones estacionales comenzaron a enfrentar obstáculos adicionales. El trayecto que antes podía completarse en días, ahora exigía semanas. Y muchos no sobrevivían al intento. Las crías eran particularmente vulnerables. Sus pulmones aún en desarrollo no podían compensar la reducción en la disponibilidad de oxígeno. Muchas no alcanzaban la madurez. Otras sobrevivían, pero con capacidades físicas limitadas. En las zonas más afectadas, los animales comenzaban a evitar ciertos territorios. No porque estuvieran contaminados, no porque carecieran de alimento, sino porque el aire era más difícil de respirar. La atmósfera, invisible e incolora, comenzaba a dividir el mundo en regiones habitables y regiones hostiles. Pero estas fronteras no eran visibles. No había señales en el paisaje que indicaran el cambio. No había olor, no había sonido. Solo la fatiga, solo la falta de aire, solo la incapacidad de mantener el ritmo que había sostenido la vida durante millones de años. Algunos organismos intentaron adaptarse. Modificaron sus patrones de actividad, reduciendo el movimiento durante las horas más cálidas. Otros buscaron refugio en zonas más bajas, donde la presión atmosférica ofrecía una mayor concentración de oxígeno. Pero el descenso continuaba, y con él, la dificultad para sostener funciones básicas. Los depredadores comenzaron a cazar con menos frecuencia. Los herbívoros reducían su consumo de alimento. Las interacciones entre especies disminuían. El sistema, que dependía de un equilibrio constante entre producción y consumo, comenzaba a desestabilizarse. Las poblaciones se fragmentaban, los grupos se aislaban, la variabilidad genética disminuía. Y cuando ocurría un evento externo, una sequía prolongada, una enfermedad, una temporada de temperaturas extremas, ya no existía margen para recuperarse. El aire no había desaparecido, pero ya no cumplía su función. Los pulmones seguían expandiéndose, los corazones seguían latiendo, pero el oxígeno que había sostenido la vida durante millones de años ya no estaba disponible en la misma proporción. Y cuando finalmente las condiciones comenzaron a estabilizarse, muchas de las especies que habían dominado esos ecosistemas ya no estaban allí para ocuparlos. Porque el día en que respirar se volvió imposible, no cambió el paisaje, cambió quien podía vivir en él. En algunos casos, los animales comenzaron a mostrar comportamientos que antes no eran comunes. Permanecían más tiempo en reposo, reducían la actividad durante el día, evitaban enfrentamientos que antes habrían sido inevitables. No porque hubieran aprendido a hacerlo, sino porque no tenían la energía suficiente para sostenerlos. Los desplazamientos se acortaron. Las rutas migratorias se interrumpieron. Algunas especies dejaron de acceder a zonas de reproducción que dependían de condiciones específicas. Las consecuencias no eran visibles de inmediato, pero se acumulaban año tras año, generación tras generación. Las poblaciones comenzaban a envejecer sin ser reemplazadas. Las tasas de natalidad descendían lentamente, y los individuos que sobrevivían enfrentaban un entorno cada vez más exigente. Incluso las especies más resistentes mostraban signos de estrés fisiológico. El aumento en la frecuencia respiratoria no lograba compensar la menor disponibilidad de oxígeno. El esfuerzo necesario para realizar tareas básicas, alimentarse, desplazarse, evitar amenazas, se volvía progresivamente mayor. Y en ese contexto, el más mínimo cambio podía marcar la diferencia. Una variación en la temperatura, una reducción en la disponibilidad de agua, una alteración en la vegetación. Factores que antes podían ser absorbidos por el sistema comenzaban ahora a tener efectos acumulativos. El aire seguía allí, pero ya no ofrecía las mismas condiciones que habían sostenido la vida durante millones de años.